¿Qué pasa si vosotros dejáis un trozo de carne fuera del frigorífico 4 días? Apesta. Pues imaginaos ese trozo de carne en vuestra boca, rodeado de bacterias, rodeado de la saliva, de todo lo que tenemos dentro de la boca. Es como un muerto. En este vídeo os voy a explicar cómo tener una limpieza impoluta y profesional de vuestros dientes mientras que lleváis el tratamiento de ortodoncia en casa. Soy la doctora Lucía Palma, bienvenidos a Avance Dental. Uno, y para mí el más importante, por eso os lo pongo en el número 1, un buen cepillado, con un buen cepillo. Doctora, es que me acabo de comprar cepillo eléctrico Super Oral-B Go Mo Pro. Vale, me da exactamente igual el cepillo. Si es un cepillo eléctrico bueno, fenomenal. Si es un cepillo de los chinos de 1 euro, también. Es decir, me da exactamente igual el precio del cepillo. Lo que quiero es un cepillo de dientes. Normalmente, sabéis que existen diferentes durezas, pues con la que vosotros soléis estar más cómodo. ¿Yo cuál os suelo recomendar? La dureza media, ¿vale? Quiero muchísimo cepillado. Cepillo a 45 grados por todos los dientes, por todas las superficies, derecha arriba, izquierda abajo, derecha abajo, por fuera, por dentro, siempre que sean los dientes de la parte de arriba, desde la encía hacia abajo. ¿Están los brackets? Pues exactamente igual, pero dedicándole más tiempo. Desde la encía hacia abajo, de la encía hacia abajo. Cuando estemos en toda la parte inferior, de la encía hacia arriba. ¿Para qué? Para no meter la comida dentro de la encía, al revés. Tenemos que sacarlo todo bien. Nos cepillamos dientes, los brackets y las encías. Después de haber hecho todo esto, circulitos, con fuerza, sin miedo, no se van a despegar los brackets, no le va a pasar nada a vuestros dientes ni a vuestros brackets, al revés. Necesitamos ese pequeño empuje mayor a la hora de llevar brackets para tener mejor higiene. Por lo tanto, porque esta parte es tan básica y a donde quiero llegar es que no es importante el cepillo ni la pasta, que bueno, por supuestísimo, si tenéis el mejor cepillo y la mejor pasta, fenomenal, mucho mejor, sino lo importante es la técnica. Y para mí, incluso más importante que la técnica es dedicarle tiempo, que no hagáis en menos de un minuto y os vayáis así un enjuague rápido y os vais corriendo. No, tenéis que hacerlo despacio, hacerlo bien y luego vosotros mismos evaluar que vuestros dientes están limpios, porque me venís a consulta y me decís, sí, no, si los tengo limpios, si me los acabo de limpiar, y saco el espejo y os saco un montón de comida de hace un montón de días porque no la habéis visto bien, porque no lo sabéis hacer bien y encima luego no la analizáis bien. 2. Cepillitos interproximales. Esto es un cepillito interproximal, lo venden en cualquier farmacia, de cualquier marca, me da exactamente igual. ¿Cómo funcionan estos cepillos? Estos cepillos tienen unas pequeñas cerdas y un alambrito, que es maravilloso para poder adaptarlo bien y que así podamos acceder bien a donde tengamos, a donde lo necesitemos. En aquellos pequeños huecos donde no hayamos podido acceder bien con el cepillo normal de dientes, ¿cómo? Pues a través del arco, lo metemos por debajo del arco y cepillamos bien, hacia arriba, hacia abajo, haciendo circulitos para masajear bien las encías y para poder quitar todos los restos que tengamos de comida. Además, esto es muy cómodo, lo podéis llevar siempre con vosotros porque no ocupa absolutamente nada, entonces vais a comer fuera, pues os cepilláis bien los dientes y luego os ayudáis con estos cepillitos para quitarlo bien y que vuestros dientes estén limpios. 3. Irrigador dental. ¿Qué es un irrigador dental? Pues es una pistolita con agua a presión y a mí los irrigadores me encantan, pero me encantan como algo adicional. Es decir, hay muchos niños que me dicen, no, me han regalado por Papá Noel un irrigador dental. Se pasan el chorro de agua así a presión y ya está. No, después de haber tenido un buen cepillado y de haber cepillado muy bien detenidamente todos los dientes, los brackets y las encías, como algo adicional metemos el irrigador dental, que es efectivamente agua a presión, que nos va a venir fenomenal para terminar de aclarar bien todos aquellos restos que hemos removido y de esta forma se nos queden completamente limpios. Un truco que os voy a dar si tenéis un irrigador dental es en el depósito de agua que añadáis un poquito de vuestro colutorio, que normalmente siempre os soléis comprar con buenos sabores, para que en el momento en el que estéis echando este agua a presión pues tenga un buen sabor y sea un poquillo más placentero para vosotros. 4. Y por último, hilo dental o seda dental y el Superfloss. No estoy haciendo publicidad a ninguna marca comercial. Estos son los que tenemos actualmente en la clínica y son maravillosos, ¿vale? El problema que tenemos con la seda dental, pues que obviamente tenemos el arco, los alambritos que llevamos, que nos hacen de tope. Pero bueno, siempre se nos puede quedar, sobre todo al principio del tratamiento, cuando tengamos todavía un poco de apiñamiento, algo entre el diente y diente que con la seda dental nos podemos ayudar, ¿vale?
y siempre que lo podamos hacer, ya sabéis cómo funciona. Nos enrollamos un poquito en un dedo, otro poquito en otro dedo y con presión entre todos los dientes, con cuidadito, ¿vale? Hasta que topemos con el arco y esta parte que ya hemos limpiado. ¿Y qué vamos a añadir? El Superfloss. ¿Qué es el Superfloss? Pues os lo voy a explicar porque hay muchísimos de vosotros que no sabéis lo que es el Superfloss y yo os lo voy a enseñar y a explicar. Que esto es maravilloso para durante el tratamiento de ortodoncia, pero también muy importante cuando ya os he quitado el tratamiento de ortodoncia y os pongo los retenedores fijos. Porque nos vuelve a pasar lo mismo, con la seda dental solo llegamos hasta donde tenemos el alambre, hasta donde tenemos el tope. Pero esto nos va a servir como una ayuda extra que es maravilloso. Esto es un Superfloss, ¿vale? Que es como un hilo dental que tiene una parte de donde está la seda más dura, que es maravilloso para poder meterlo por debajo, por donde está el punto de contacto, donde está la encía, entre diente y diente, ¿vale? Y aquí tenemos una parte que es como un pequeño cepillito, que es lo que vamos a pasar entre diente y diente para limpiar bien esa superficie interproximal, que es entre diente y diente. Y de esta forma podemos limpiar a través de ellos. ¿Por qué? Porque si no se nos forman las caries interproximales, que son las caries más peligrosas, las que la mayoría de ellas derivan en endodoncias y tenemos que evitarlo a toda costa. Por favor, súper importante, chicos, una correcta higiene. Por vuestro bien, para vuestra salud dental y, por supuesto, para que el tratamiento de ortodoncia vaya bien. Espero que os haya gustado este vídeo. Os voy a pedir que me dejéis en comentarios si realmente utilizáis estos métodos, si los conocíais, si no los conocíais, y si queréis que os hagamos un vídeo de pues, cualquiera de estos métodos un poco más profundo, en profundidad, más detallado, dejárnoslo escrito, que os lo haremos en cuanto tengamos tiempo porque tenemos un montón de pacientes. Y os deseo una feliz semana. Por supuestísimo, si no estáis ya suscritos a nuestro canal, suscribiros, dadle a un like y os mando un beso gigante.